Infancia en Rosario y años en Altagracia. Para comprender la dimensión histórica de un personaje como Ernesto Guevara, hay que comenzar por el principio, por ese contexto íntimo y familiar en el que se forjaron los primeros rasgos de su carácter. La historia empieza el 14 de junio de 1928, en Rosario, una ciudad portuaria de Argentina, cuando en el seno de una familia de clase media, nació un niño que, sin que nadie pudiera imaginarlo, llegaría a convertirse en uno de los íconos más reconocibles del siglo XX. El parto fue complicado, y su madre, Celia de la Serna, una mujer culta, de ideas progresistas y fuerte personalidad, lo recibió con una determinación que marcaría toda su crianza. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, provenía de una familia de cierto prestigio, pero lo que realmente lo definía era su espíritu aventurero, su apertura intelectual y una visión del mundo que se movía entre el liberalismo y la sensibilidad social. Desde sus primeros meses de vida, Ernesto enfrentó un enemigo silencioso que lo acompañaría toda su existencia: el asma. Las crisis eran intensas, obligaban a sus padres a estar pendientes de él a todas horas y le impedían muchas de las actividades que un niño de su edad podía disfrutar sin restricciones. Sin embargo, lejos de debilitarlo, esas limitaciones lo empujaron a desarrollar una voluntad poco común, una especie de resistencia interna que lo prepararía para desafíos mucho mayores. La familia buscó la manera de mejorar su salud, y fue así como, en busca de un clima más benigno para sus pulmones, se trasladaron a la pequeña localidad de Altagracia, en la provincia de Córdoba, cuando Ernesto tenía apenas 2 años. Altagracia, con sus sierras, su aire seco y limpio, y su ritmo pausado, se convirtió en el escenario de su infancia. Allí, el niño Guevara comenzó a dar señales de una curiosidad inagotable. Pasaba largas horas leyendo todo lo que caía en sus manos, desde novelas de aventuras hasta enciclopedias, impulsado en gran parte por su madre, que fomentaba la lectura como un hábito cotidiano y como una ventana para ampliar el mundo interior. La casa familiar se llenaba de conversaciones políticas, literarias y culturales, en las que Ernesto, aún pequeño, escuchaba en silencio pero con una atención que sorprendía a los adultos. Las crisis de asma no lo frenaban para practicar deportes. Aunque a veces quedaba exhausto y debía detenerse, participaba en partidos de rugby y en largas caminatas por los alrededores. Quienes lo conocieron de niño recuerdan que mostraba una determinación casi testaruda. Si decidía hacer algo, lo hacía, aun si su cuerpo parecía no estar de acuerdo. Esa tenacidad temprana sería una de las claves de su vida adulta. El hogar de los Guevara no era convencional para la época. Las ideas políticas de sus padres, su interés por las cuestiones sociales y su contacto con personas de distintos orígenes hicieron que Ernesto creciera con una conciencia temprana sobre la diversidad y las desigualdades que lo rodeaban. Altagracia no estaba exenta de contrastes. Las familias acomodadas vivían en chalets bien cuidados, mientras que los trabajadores y campesinos se enfrentaban a condiciones duras. Aquellas diferencias, que otros niños aceptaban sin cuestionar, despertaban en él una mezcla de desconcierto y reflexión. Su educación formal transcurrió en escuelas locales, pero su verdadero aprendizaje sucedía muchas veces fuera de las aulas. En las charlas con su padre sobre historia argentina, en las lecturas de Julio Verne o de las crónicas de exploradores, en las discusiones apasionadas con su madre sobre autores europeos y en las conversaciones con amigos en las que surgían ideas sobre cómo cambiar lo que estaba mal. Esa combinación de estímulo intelectual y observación directa de la realidad comenzó a delinear una personalidad compleja, un joven sensible, inquieto, con una gran capacidad para la introspección
pero también con una energía vital que lo llevaba a buscar desafíos. La adolescencia de Ernesto estuvo marcada por un creciente interés en el mundo más allá de las sierras cordobesas. Aunque su familia no vivía en la abundancia, su padre fomentaba los viajes cortos y las excursiones, en las que Ernesto podía ver con sus propios ojos paisajes y comunidades distintas. Este contacto con realidades diversas fue un primer acercamiento a una América Latina que en ese momento era para él más un mapa en los libros que una experiencia directa, pero que empezaba a tomar forma concreta en su mente. A medida que crecía, también lo hacía su independencia de pensamiento. No aceptaba las ideas solo porque venían de figuras de autoridad y discutía con sus profesores si algo le parecía incoherente o injusto. Esa actitud, que en ocasiones le generaba problemas, era en realidad una muestra temprana de una característica que mantendría hasta el final: la necesidad de cuestionar, de analizar y de no conformarse con respuestas fáciles. En esos años, además, se fue fortaleciendo un círculo de amistades que sería clave en su juventud. Con sus amigos compartía juegos, deportes y conversaciones sobre libros, política y la situación del país. Algunos de esos vínculos lo acompañarían más adelante en sus primeras incursiones fuera de Argentina. También empezó a mostrar una cierta inclinación hacia el liderazgo natural, no impuesto por la fuerza, sino ganado por su capacidad de inspirar y de plantear ideas que despertaban el interés de los demás. En definitiva, aquellos primeros años en Rosario y Altagracia no fueron simplemente una etapa inocente o de preparación pasiva. Allí se moldeó gran parte de la base emocional e intelectual que sostendría las decisiones más arriesgadas de su vida. La fortaleza ante la enfermedad, la sensibilidad ante las injusticias, el amor por el conocimiento y una inquietud constante por comprender el mundo nacieron en esos paisajes y en esa casa donde las ideas circulaban con libertad. El niño asmático que corría entre las sierras cordobesas, respirando con dificultad pero sin dejar de intentarlo, empezaba a mirar más allá de su entorno inmediato, como si intuyera que el horizonte le quedaba pequeño y que, tarde o temprano, su vida estaría ligada a caminos mucho más lejanos y complejos. Esa mirada, todavía inocente pero ya cargada de una curiosidad insaciable, lo empujaría pronto a emprender nuevos rumbos, y la juventud le ofrecería el escenario ideal para poner a prueba todo aquello que había aprendido en la calma de su infancia. Juventud universitaria y despertar político. Al dejar atrás la serenidad de Altagracia y mudarse a Buenos Aires para continuar su formación, Ernesto Guevara entró en un mundo completamente distinto al que había conocido en su infancia. La capital argentina de mediados del siglo XX era un hervidero de ideas, con cafés atestados de estudiantes, escritores y militantes que discutían con la misma intensidad sobre literatura, política o fútbol. El joven Ernesto llegó con un objetivo claro: estudiar medicina. Su ingreso en la Universidad de Buenos Aires, en 1947, marcó el inicio de una etapa en la que su curiosidad intelectual encontraría un terreno fértil, aunque no siempre se limitó a los libros académicos. La carrera de medicina le ofrecía un contacto directo con la biología humana, con la complejidad del cuerpo y sus fragilidades, y esa formación le atraía por una razón que iba más allá del interés científico. Deseaba entender las enfermedades que habían condicionado su propia vida y quería encontrar formas de aliviarlas en otros. Pasaba largas horas en las bibliotecas universitarias, no solo repasando textos médicos, sino leyendo historia, geografía y relatos de viajes. Su sed de conocimiento no se limitaba a un área, y cualquier libro que despertara su imaginación podía capturarlo durante días. Fuera de las aulas, la ciudad le ofrecía un abanico de experiencias que en Altagracia eran impensables. Caminaba por las calles céntricas,
observando las diferencias entre los barrios acomodados y las zonas obreras, y empezaba a notar que esa desigualdad que había percibido de niño se manifestaba aquí de manera aún más evidente. Conoció a compañeros de estudio que vivían en condiciones precarias, compartió pensiones modestas y conversó con obreros que le narraban sus luchas por mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Estos encuentros reforzaban la impresión de que había un problema estructural que la medicina, por sí sola, no podía resolver. Durante esos años, su vida social se volvió más intensa. Se unía a reuniones de jóvenes intelectuales, donde las discusiones se extendían hasta la madrugada. Allí escuchaba teorías políticas, análisis de la historia latinoamericana y críticas al sistema económico mundial. Aunque aún no se alineaba plenamente con ninguna corriente ideológica, absorbía con atención cada argumento. Era un oyente agudo, capaz de retener datos y reflexiones que luego contrastaba con lo que él mismo observaba en la calle o en sus viajes. Porque Ernesto no era un estudiante que permaneciera anclado a los pasillos universitarios. Cada vez que tenía la oportunidad, emprendía recorridos por el interior del país, explorando pueblos, zonas rurales y regiones fronterizas. En estos viajes, a veces en tren, a veces en bicicleta, entraba en contacto con comunidades que vivían lejos de los centros urbanos y que enfrentaban un abandono casi total por parte de las autoridades. Eran familias que luchaban por sobrevivir en tierras áridas, sin acceso a atención médica ni educación adecuada. Para el joven estudiante, estos encuentros eran lecciones vivas que iban más allá de cualquier texto de sociología. La combinación de estudio formal y experiencias en el terreno empezó a moldear su pensamiento. La medicina seguía siendo su vocación, pero comenzaba a percibir que para transformar la salud de las personas, era necesario intervenir también en las condiciones sociales que generaban enfermedad y pobreza. Y ese razonamiento lo empujaba cada vez más hacia la política, aunque en ese momento no tuviera claro el camino que debía seguir. En las tertulias con amigos, su participación pasó de ser la de un oyente curioso a la de un interlocutor activo. Discutía sobre el papel de América Latina en el mundo, sobre la influencia de las potencias extranjeras y sobre las posibilidades de una mayor integración regional. No se conformaba con repetir las ideas que escuchaba, cuestionaba, buscaba ejemplos históricos, trataba de entender las causas profundas de cada situación. Este espíritu crítico le ganó el respeto de muchos de sus compañeros, que veían en él a alguien con una capacidad poco común para conectar datos y reflexiones con experiencias reales. Su personalidad durante la juventud era una mezcla de seriedad y sentido del humor, de disciplina en el estudio y pasión por las aventuras improvisadas. Si un amigo proponía un viaje repentino a una provincia lejana, Ernesto podía aceptar sin pensarlo demasiado, cargando apenas lo imprescindible. Estos viajes improvisados, que muchas veces le llevaban a dormir en casas de desconocidos o al aire libre, reforzaban su contacto directo con una realidad que contrastaba con la vida académica en la capital. También comenzó a escribir notas y diarios de viaje. No eran textos formales ni destinados a la publicación, sino registros personales en los que volcaba impresiones, anécdotas y reflexiones sobre lo que veía. En ellos se pueden rastrear ya las primeras señales de una conciencia social en formación, combinada con la mirada detallista de un observador que sabe que cada paisaje, cada rostro y cada conversación tienen algo que contar. Hacia el final de esta etapa universitaria, Ernesto se encontraba en un punto de inflexión. La carrera médica avanzaba, sus conocimientos crecían y su capacidad como clínico empezaba a desarrollarse en prácticas hospitalarias. Pero al mismo tiempo, la realidad social de Argentina y de los países vecinos lo atraía cada vez más, como si lo llamara a involucrarse de manera más directa.
Las conversaciones en las que antes intervenía con timidez, ahora lo encontraban defendiendo posturas con convicción, respaldadas por experiencias vividas. Sin embargo, aún quedaba un paso decisivo para que esa inquietud intelectual y política se transformara en un compromiso activo. Ese paso llegaría pronto, de la mano de un viaje que no solo ampliaría sus horizontes geográficos, sino que le mostraría de forma irrebatible las profundas desigualdades que unían a toda América Latina. Lo que en Buenos Aires había sido una mezcla de lecturas, conversaciones y observaciones, se convertiría en experiencia tangible, en vivencias que no podrían ser olvidadas. Y así, con la inquietud como motor y con un espíritu cada vez más abierto a lo que el continente tenía para mostrarle, Ernesto se preparaba, quizás sin saberlo, para una travesía que sería el verdadero inicio de su transformación personal y política. Viaje en motocicleta por Sudamérica. En diciembre de 1951, con 23 años y a mitad de sus estudios de medicina, Ernesto Guevara decidió emprender una aventura que cambiaría para siempre su forma de mirar el mundo. No se trataba de un simple paseo para distraerse de los libros, sino de un proyecto cuidadosamente imaginado junto a su gran amigo Alberto Granado, un bioquímico mayor que él, con el que compartía afinidad intelectual, sentido del humor y un creciente interés por la realidad social del continente. La idea era recorrer Sudamérica de punta a punta, sin lujos, sin itinerarios rígidos, moviéndose con la libertad que solo concede el viajar con lo mínimo indispensable. El vehículo elegido fue una vieja motocicleta Norton 500, apodada con ironía la poderosa Segundo, que en realidad distaba mucho de hacer honor a su nombre. El punto de partida fue Córdoba, donde Alberto trabajaba en un leprosario. Desde allí trazaron una ruta que los llevaría por Chile, Perú, Colombia y Venezuela, con un plan inicial de terminar en Miami, aunque el destino terminaría moldeando sus pasos de otra forma. Llevaban consigo algo de dinero, un par de mudas de ropa, equipo básico y una determinación que suplía cualquier carencia material. La intención no era solamente conocer paisajes o visitar ciudades, sino entrar en contacto con las gentes del camino, trabajar donde fuera posible y observar de cerca las condiciones de vida en cada lugar. El viaje comenzó con entusiasmo juvenil. Atravesaron la cordillera de los Andes rumbo a Chile, soportando el frío y las averías constantes de la moto. En el camino, fueron hospedados por mecánicos, campesinos y familias que, a pesar de tener poco, compartían lo que podían. Estas primeras jornadas ya les mostraban que en buena parte del continente la hospitalidad convivía con la pobreza más dura. A veces la cama era un catre improvisado, otras un suelo de tierra y en ocasiones simplemente dormían al aire libre. Ernesto anotaba cada experiencia en un cuaderno que se convertiría en un registro invaluable de esa travesía. En Chile, visitaron minas de cobre y presenciaron el agotador trabajo de los obreros, quienes pasaban horas bajo condiciones extremas por salarios miserables. El impacto de estas escenas no fue pasajero. Reforzaban en Ernesto la idea de que había una estructura de injusticia profundamente arraigada, imposible de ignorar. Luego, en su camino hacia el norte, la motocicleta comenzó a fallar con más frecuencia, hasta que finalmente quedó inutilizada. Aquello que en otro contexto habría sido un desastre, se convirtió en una oportunidad para vivir el viaje de una forma aún más cercana a la gente. A pie, en camiones, en balsas improvisadas, dependiendo por completo de la generosidad y solidaridad de desconocidos. Al llegar a Perú, la experiencia dio un giro aún más significativo. En Lima, contactaron con médicos que les hablaron del leprosario de San Pablo, en la selva amazónica. Aceptaron la invitación para colaborar allí como voluntarios,
y durante varias semanas vivieron en medio de la comunidad de pacientes con lepra, brindando atención médica y compartiendo el día a día sin barreras ni prejuicios. Esta experiencia fue uno de los momentos más transformadores para Ernesto, que no solo practicó la medicina en un contexto de extrema precariedad, sino que también convivió con personas marginadas y estigmatizadas, entendiendo de forma visceral la exclusión que sufrían. El leprosario no tenía recursos suficientes. Las instalaciones eran rudimentarias y la distancia con el resto de la población era literal y simbólica. Un río separaba a los enfermos del pueblo. Guevara y Granado rompieron con la costumbre de mantener esa distancia. Cruzaban el río a nado para cenar con los pacientes y se negaban a usar guantes en el contacto con ellos. Un gesto que sorprendía y generaba vínculos de confianza. Para Ernesto, este trabajo no fue una simple anécdota en su formación, sino un aprendizaje moral que lo marcaría profundamente. Después de su estancia en San Pablo, el viaje continuó hacia Colombia y Venezuela. Atravesaron zonas selváticas, pueblos costeros y ciudades que parecían mundos apartes dentro del mismo continente. En cada lugar, Ernesto observaba y reflexionaba, comparando las realidades que veía con las que había dejado en Argentina. El patrón era claro. En todas partes, la riqueza estaba concentrada en pocos, mientras grandes mayorías vivían con carencias. El viaje, que había empezado con un espíritu de aventura y descubrimiento, se estaba convirtiendo en una lección sobre la unidad en la miseria de vastos sectores de América Latina y sobre la necesidad de un cambio profundo. En Venezuela, los caminos de Ernesto y Alberto se separaron temporalmente. Granado decidió quedarse para trabajar en un hospital, mientras Ernesto continuaba hacia el norte, con la intención inicial de llegar a Miami. Sin embargo, la falta de dinero y las dificultades logísticas lo llevaron a modificar sus planes y regresar a Argentina para terminar su carrera de medicina. Pero volvió distinto. No era el mismo joven que había partido meses atrás, con una mezcla de inquietud y ansias de aventura. Ahora llevaba consigo una experiencia viva de las realidades del continente, una conciencia más clara de las injusticias y una convicción que empezaba a tomar forma. No bastaba con curar enfermedades individuales. Había que enfrentar las causas sociales que las producían. Ese cuaderno de viaje, lleno de anotaciones, dibujos y reflexiones, no era solo un recuerdo personal. Era el testimonio de un proceso interno que lo estaba acercando, poco a poco, a una visión política mucho más definida. En cada página se percibía cómo las impresiones iniciales daban paso a un análisis más profundo, cómo las anécdotas se transformaban en argumentos y cómo el observador curioso se iba convirtiendo en un hombre dispuesto a actuar. Cuando finalmente puso un pie de nuevo en Argentina, el joven estudiante de medicina traía consigo algo más que historias para contar. Traía un mapa emocional y moral del continente, con todos sus contrastes y heridas. Y ese mapa sería la brújula que lo guiaría en los años siguientes, cuando las decisiones ya no se tomarían desde la seguridad de un aula o desde la tranquilidad de un hogar, sino desde la urgencia de la acción. Porque después de aquel viaje, resultaba imposible regresar a la vida anterior como si nada hubiera cambiado. El continente le había hablado y en su interior, la respuesta empezaba a tomar forma. Guatemala y la caída de Arbenz. Tras finalizar su carrera de medicina en Argentina y realizar un breve viaje por el norte del país, Ernesto Guevara sentía que sus pasos debían dirigirse hacia un horizonte más amplio. El recorrido en motocicleta le había dejado una inquietud permanente, la certeza de que la realidad de América Latina era un entramado de injusticias que compartían un origen común, y que la lucha contra esas desigualdades requería algo más que voluntad individual.
Fue entonces cuando, en 1953, tomó la decisión de partir nuevamente, esta vez hacia el corazón de Centroamérica, atraído por la experiencia reformista que se desarrollaba en Guatemala bajo el liderazgo del presidente Jacobo Arbenz. La Guatemala que encontró era un país en plena efervescencia política. Arbenz, un militar con una visión social avanzada para la región, estaba llevando adelante un ambicioso programa de reformas, cuyo punto más importante era la redistribución de tierras para los campesinos, muchos de ellos indígenas que durante siglos habían sido marginados y explotados. La reforma agraria afectaba directamente los intereses de la United Fruit Company, una poderosa empresa estadounidense que controlaba vastas extensiones de territorio y que ejercía una influencia determinante en la economía y la política guatemalteca. Guevara llegó sin un plan definido, pero con la firme intención de involucrarse. Sus primeros días en Ciudad de Guatemala fueron de exploración. Caminaba por las calles, asistía a reuniones, visitaba librerías y centros culturales, y establecía contacto con estudiantes, intelectuales y militantes que participaban activamente en el proceso de transformación que vivía el país. Consiguió trabajo como médico en un centro de salud, aunque también se ganaba la vida realizando labores ocasionales e incluso ofreciendo sus servicios como fotógrafo. Su círculo de amistades creció rápidamente e incluía a exiliados de varios países latinoamericanos que, como él, habían llegado atraídos por el experimento democrático de Arbenz. Entre ellos había periodistas, profesores, artistas y dirigentes políticos, todos imbuidos de un espíritu de cambio que contrastaba con la resignación que reinaba en buena parte del continente. Ernesto se empapaba de las discusiones sobre marxismo, antiimperialismo y soberanía nacional, y en sus ratos libres devoraba textos de economía, historia y filosofía política. Sin embargo, esa atmósfera vibrante tenía una sombra que se proyectaba cada vez más amenazante. Desde Washington, el gobierno de Estados Unidos observaba con creciente recelo las reformas guatemaltecas, interpretándolas como un avance del comunismo en su patio trasero. La United Fruit Company utilizó su influencia para impulsar una campaña internacional contra Arbenz, presentándolo como un peligro para la estabilidad de la región. La tensión fue escalando hasta que, en junio de 1954, se produjo la intervención decisiva. Una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia organizó un golpe de Estado con el apoyo de sectores militares guatemaltecos. Guevara vivió aquellos días con intensidad y riesgo. La capital se llenó de rumores, barricadas y patrullas armadas. Los simpatizantes del gobierno intentaban organizar la resistencia, pero la presión militar y la guerra psicológica orquestada por la CIA minaban la moral de muchos. Ernesto ofreció sus servicios como médico para atender a heridos y se mantuvo en contacto con grupos que buscaban resistir, aunque pronto quedó claro que el equilibrio de fuerzas era desfavorable. La renuncia de Arbenz, forzada por las circunstancias, marcó el fin del experimento reformista y abrió paso a un régimen represivo que persiguió a dirigentes, estudiantes y trabajadores vinculados al proyecto derrocado. Para Guevara, la caída de Arbenz no fue solo un hecho político lejano, sino una experiencia directa que reforzó una convicción que venía gestándose desde sus primeros viajes. Las reformas que desafiaran intereses profundos serían siempre aplastadas si no contaban con una defensa armada capaz de resistir la presión externa. La imagen de un pueblo que había confiado en la vía democrática y que terminaba sometido nuevamente a una dictadura lo marcó profundamente. En los días posteriores al golpe, la situación para los extranjeros vinculados a círculos progresistas se volvió peligrosa. Muchos fueron detenidos, otros deportados, y algunos se vieron obligados a ocultarse. Ernesto se movía con precaución, evitando los controles y buscando la manera de salir del país sin caer en manos de las autoridades. La solidaridad entre exiliados latinoamericanos fue clave.
Encontró refugio temporal en casas de conocidos y recibió apoyo para conseguir documentos que le permitieran continuar su camino. Antes de abandonar Guatemala, tuvo tiempo de reflexionar sobre lo vivido. Lo que para otros podía ser un fracaso que llamaba a la prudencia, para él fue una lección que apuntaba en la dirección contraria. No había que retroceder, sino encontrar una forma más contundente de enfrentar a las estructuras de poder que mantenían a América Latina en la dependencia. En cartas enviadas a sus allegados, expresaba su indignación por la intervención extranjera y su admiración por los sectores que habían intentado resistir, aunque fuesen derrotados. Su salida de Guatemala lo llevó hacia México, un país que en ese momento ofrecía cierta estabilidad política y donde se reunían exiliados de diversas luchas. Allí llegaría con una mochila cargada de experiencias recientes, con una formación política más sólida y con la certeza de que la lucha armada no era una opción secundaria, sino un camino inevitable para lograr cambios profundos. En el tránsito entre la derrota guatemalteca y su llegada a México, Ernesto dejó de ser únicamente un médico viajero con inquietudes sociales para convertirse en un militante decidido, dispuesto a poner su vida al servicio de una causa que aún no tenía nombre definitivo, pero que ya se sentía como un compromiso irreversible. En los años posteriores, él mismo recordaría que Guatemala fue su bautismo político. Allí, en medio del fracaso de un sueño colectivo, había aprendido que los ideales, por nobles que fueran, debían estar respaldados por la fuerza y la organización necesarias para resistir a los poderes que se oponían al cambio. Y mientras el tren que lo llevaba hacia su próximo destino cruzaba las tierras mexicanas, aquel joven de mirada intensa llevaba consigo no solo el recuerdo amargo de una derrota, sino también la semilla de un proyecto que encontraría muy pronto a otros dispuestos a regarlo. Encuentro con Fidel Castro en México. Cuando Ernesto Guevara llegó a México en 1954, lo hizo llevando en la memoria el ruido de las calles guatemaltecas durante los días del golpe y el silencio posterior que había sepultado las esperanzas de cambio. México, sin embargo, le ofrecía un respiro. Un país en el que, pese a sus propias contradicciones, la vida política era relativamente más abierta y donde exiliados de toda América encontraban un punto de reunión. Fue en ese ambiente, entre calles bulliciosas, mercados abarrotados y cafés llenos de conversaciones intensas, donde su destino comenzó a alinearse con el de un grupo de cubanos decididos a derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Al principio, su vida en México fue la de un extranjero que se abre paso con trabajos ocasionales. Se desempeñó como médico en hospitales modestos, atendiendo consultas y emergencias, pero también aprovechaba su habilidad como fotógrafo para cubrir eventos y vender imágenes a publicaciones. Su carácter inquieto lo llevaba a frecuentar espacios culturales, librerías y centros de reunión de intelectuales y militantes. En esos círculos fue conociendo a personas que, sin proponérselo, lo acercarían a uno de los encuentros más decisivos de su vida. Fue un amigo común, el exiliado cubano Ñico López, quien en julio de 1955 le presentó a un joven abogado que ya era una figura reconocida en los ambientes revolucionarios, Fidel Castro. La reunión se dio en un modesto departamento en Ciudad de México. Guevara, acostumbrado a analizar a las personas con rapidez, encontró en Fidel a un hombre seguro de sí mismo, de voz grave y mirada directa, que hablaba con convicción sobre la necesidad de liberar a Cuba de la dictadura. Por su parte, Fidel vio en Ernesto a alguien con experiencia real en el terreno, con formación médica y, sobre todo, con una visión política afilada por la experiencia guatemalteca. Aquella primera conversación, que se prolongó durante horas, dejó claro que sus objetivos podían converger. Ernesto escuchó con atención el relato del asalto al cuartel Moncada, el fracaso militar, el encarcelamiento posterior
y la decisión de reorganizar la lucha desde el exilio. Fidel le habló del movimiento 26 de julio, la organización que dirigía, y de su plan para desembarcar en Cuba con un grupo de hombres dispuestos a iniciar una guerrilla en las montañas orientales. Guevara, sin rodeos, le expresó que estaba dispuesto a unirse a la expedición no solo como médico, sino como combatiente. A partir de ese momento, su vida en México adoptó un nuevo ritmo. Se integró al núcleo de exiliados cubanos que entrenaban en secreto en zonas apartadas, bajo la vigilancia de Fidel y Raúl Castro. El entrenamiento incluía manejo de armas, tácticas de guerrilla, resistencia física y supervivencia. Aunque el asma seguía acompañándolo, Ernesto nunca lo utilizó como excusa para evitar el esfuerzo. Al contrario, se exigía al máximo para demostrar que podía estar a la altura del reto. El grupo vivía con recursos limitados, dependiendo de aportes solidarios y trabajos ocasionales. Algunos vendían artesanías, otros ofrecían servicios varios, y el propio Guevara continuaba atendiendo consultas médicas para aportar al fondo común. Las noches estaban reservadas para reuniones estratégicas, discusiones políticas y sesiones de estudio. En esas charlas, Ernesto profundizaba en el pensamiento revolucionario cubano y compartía sus experiencias en Guatemala, insistiendo en la importancia de estar preparados para enfrentar la intervención extranjera. En los meses de preparación, la convivencia fortaleció la camaradería. Guevara se ganó el respeto de sus compañeros por su disciplina, su sentido del humor en los momentos difíciles y su capacidad para mantener la calma en situaciones de tensión. Su compromiso no era retórico. Estaba dispuesto a dejarlo todo, incluida la relativa seguridad que había encontrado en México, para lanzarse a una empresa que podía costarle la vida. La expedición, sin embargo, no estaba exenta de contratiempos. En junio de 1956, la policía mexicana arrestó a varios miembros del grupo, incluyendo a Fidel y al propio Guevara, bajo la presión del gobierno cubano que buscaba frenar sus actividades. Fueron días de incertidumbre, en los que la posibilidad de ser deportados pendía sobre ellos. Gracias a gestiones de simpatizantes y a la falta de pruebas contundentes, lograron recuperar la libertad, aunque el incidente reforzó la necesidad de actuar con mayor discreción. Finalmente, tras meses de entrenamiento y organización, el grupo reunió el dinero necesario para adquirir un viejo yate llamado Granma, que sería el vehículo para cruzar el Golfo de México y llegar a las costas cubanas. Guevara, que había asumido plenamente su papel de combatiente, formaba parte del reducido grupo de 82 hombres que se embarcaron a finales de noviembre de 1956. El viaje por mar fue una odisea. El barco estaba sobrecargado, el mar embravecido y la travesía más larga de lo planeado. En ese yate, mientras las olas golpeaban y la humedad se filtraba en cada rincón, Guevara tenía claro que no había retorno. La decisión estaba tomada. No había ido a Cuba para observar, sino para luchar. La imagen de las montañas de la Sierra Maestra, todavía distante, era ya un destino inevitable. Cada hombre a bordo sabía que el desembarco sería solo el comienzo, y que la verdadera prueba comenzaría tierra adentro, en un terreno hostil, con un enemigo superior en número y en armas. Y así, con la determinación que había ido forjando desde sus días en Altagracia, pasando por los caminos polvorientos de Sudamérica y la tensión de la Guatemala sitiada, Ernesto Guevara estaba listo para dar el siguiente paso en un camino que lo convertiría en una figura inseparable de la historia del siglo XX. Guerra en la Sierra Maestra y ascenso militar. El 2 de diciembre de 1956, después de 7 días de una travesía más larga y dura de lo previsto, el yate Granma encalló en un punto pantanoso de la costa oriental cubana, lejos del sitio planeado para el desembarco.
Los 82 hombres que habían partido de México lo hicieron exhaustos, mareados, empapados y con la certeza de que las cosas no comenzaban de la mejor manera. Apenas pusieron pie en tierra, fueron recibidos por un terreno difícil, lleno de manglares y fango, que retrasó su avance y los dejó vulnerables. Muy pronto, las fuerzas de Batista, alertadas por la inteligencia militar, localizaron al grupo y lanzaron un ataque que resultó devastador. La mayoría de los expedicionarios murieron o fueron capturados. Apenas una docena logró reagruparse y escapar hacia las montañas de la Sierra Maestra. Entre ellos estaba Ernesto Guevara. A partir de ese momento, la sierra se convirtió en su hogar, su refugio y su campo de batalla. Al principio, el grupo sobrevivía con lo básico, dependiendo del apoyo de campesinos que, con cautela y discreción, les proporcionaban alimentos e información. Guevara, que había partido como médico, atendía las heridas de los combatientes y cuidaba de los enfermos, pero pronto demostró que su papel no podía limitarse a la atención sanitaria. Su temple bajo presión, su capacidad para mantener la calma en medio del peligro y su disposición para cargar un fusil y ponerse al frente en combate llamaron la atención de Fidel. Las primeras escaramuzas contra el ejército de Batista fueron pequeñas, pero cruciales para la moral del grupo. La guerrilla aprendía a moverse en silencio, a emboscar, a retirarse rápidamente y a conocer cada sendero y quebrada de la sierra. Guevara absorbió esas lecciones con disciplina y las aplicó con una eficacia que sorprendía incluso a los más experimentados. En poco tiempo, pasó de ser un médico que disparaba cuando era necesario a convertirse en un combatiente respetado, capaz de dirigir hombres y tomar decisiones en el campo. Su ascenso a comandante no fue un título simbólico. Lo ganó con acciones concretas. Dirigió emboscadas, organizó columnas de combate y estableció vínculos sólidos con las comunidades campesinas, a las que no solo pedía apoyo, sino que también ofrecía protección y soluciones inmediatas a problemas cotidianos. Esa relación de reciprocidad fue clave para el crecimiento de la guerrilla. Los campesinos no veían a los rebeldes como un grupo ajeno, sino como aliados que compartían riesgos y defendían sus intereses. Guevara era exigente con sus hombres. Insistía en la disciplina, en la puntualidad, en el cuidado de las armas y en el respeto a la población civil. No toleraba abusos, y quien rompía las reglas enfrentaba sanciones severas, porque para él, la conducta ética del guerrillero era tan importante como su eficacia en combate. Este rigor, combinado con su ejemplo personal, siempre dispuesto a asumir las tareas más duras, le dio una autoridad que no dependía únicamente del rango. Con el tiempo, la guerrilla fue ganando terreno. Las columnas, mejor armadas y más numerosas, empezaron a ejecutar operaciones más audaces. Tomas de puestos militares, sabotajes a líneas de comunicación, emboscadas a convoyes enemigos. La figura de Guevara crecía dentro del movimiento, tanto por su capacidad militar como por su compromiso ideológico. Sus compañeros lo veían estudiar mapas durante horas, planear rutas y prever escenarios posibles. Para él, cada combate era también una oportunidad de aprendizaje. Uno de los momentos clave de su carrera como comandante llegó con la creación de la Cuarta Columna, que él mismo lideró. Bajo su mando, este grupo logró victorias significativas que fortalecieron la posición de los rebeldes y golpearon la moral del ejército de Batista. Guevara combinaba audacia con prudencia. Sabía cuándo atacar y cuándo replegarse, y comprendía que la resistencia prolongada era tan importante como la ofensiva. La vida en la Sierra Maestra no era romántica ni idealizada. El hambre, la humedad, las enfermedades y la constante amenaza de emboscadas eran parte del día a día.
Guevara, pese a su asma crónica, cargaba equipo, subía laderas empinadas y dormía a la intemperie como cualquier combatiente. Esa igualdad de condiciones reforzaba el respeto de sus hombres. Incluso en los momentos más duros, mantenía un sentido del humor seco que ayudaba a aliviar la tensión, aunque su carácter podía volverse implacable si la situación lo requería. A finales de 1958, la guerrilla estaba lo suficientemente fortalecida como para lanzar operaciones fuera de la sierra. A Guevara se le encomendó una de las misiones más importantes: dirigir una columna que, atravesando más de 600 kilómetros de territorio hostil, llegara a la ciudad de Santa Clara. La marcha fue agotadora, pero la disciplina y la táctica permitieron avanzar sin ser destruidos por el enemigo. La toma de Santa Clara, en diciembre de ese año, fue decisiva para la caída de Batista. La operación incluyó la famosa acción de descarrilar un tren blindado cargado de armas y tropas, un golpe que desmoralizó al régimen y precipitó su derrumbe. Para entonces, Guevara no era solo un comandante militar, era un símbolo de la tenacidad y la eficacia de la guerrilla. Un extranjero que había llegado a Cuba y se había ganado un lugar central en la revolución. Su reputación trascendía el campo de batalla. Representaba la idea de que la lucha revolucionaria podía atraer a hombres y mujeres dispuestos a cruzar fronteras por un ideal. Con la entrada triunfal en La Habana, en enero de 1959, la etapa de guerra rural quedaba atrás. Sin embargo, para Guevara, la experiencia en la Sierra Maestra sería siempre la escuela fundamental, el lugar donde un médico viajero se había convertido en un líder militar capaz de dirigir a cientos de hombres en operaciones decisivas. El polvo de aquellas montañas, las noches frías y las largas marchas no quedaron como recuerdos aislados, sino como la base de una convicción. Las revoluciones se construyen en el terreno, con la participación directa del pueblo y con dirigentes dispuestos a compartir los mismos sacrificios que exigen a sus compañeros. Y así, tras la victoria, se abría una nueva etapa, en la que el campo de batalla dejaría de ser la selva y las montañas para trasladarse a los despachos, las fábricas y las tribunas internacionales. Triunfo revolucionario y el Che en el poder. La mañana del 1 de enero de 1959 amaneció distinta en Cuba. La noticia se esparció con la velocidad de un incendio. Fulgencio Batista había abandonado la isla durante la madrugada, llevándose consigo a su círculo más cercano y dejando el gobierno en un vacío de poder. Mientras en las calles se escuchaban celebraciones espontáneas, las columnas guerrilleras que venían avanzando desde el oriente intensificaban su marcha hacia las principales ciudades. Entre ellas estaba la comandada por Ernesto Guevara, que después de la victoria en Santa Clara, se convirtió en uno de los símbolos más visibles del derrumbe del régimen. La entrada del Che en La Habana fue recibida con entusiasmo por miles de personas que veían en él al extranjero que había llegado para luchar sin esperar nada a cambio. Su imagen, uniforme verde olivo, boina negra, barba túpida y mirada fija, se imprimió en la retina colectiva como un retrato de la determinación revolucionaria. Sin embargo, el triunfo no significaba descanso. Desde los primeros días, la nueva dirección enfrentó el desafío monumental de reconstruir un país que llevaba años bajo una dictadura corrupta, con profundas desigualdades sociales y una economía dominada por intereses extranjeros. Fidel Castro, que asumió como primer ministro, vio en Guevara a un hombre de confianza, alguien capaz de asumir tareas de gran responsabilidad y de actuar con rapidez ante los problemas. El Che fue nombrado inicialmente jefe de la prisión de La Cabaña, un puesto que le otorgaba la autoridad para organizar juicios contra militares y funcionarios acusados de crímenes durante el régimen de Batista. Fueron semanas intensas y controvertidas. Los juicios sumarios y las ejecuciones que siguieron
generaron críticas internacionales, aunque el nuevo gobierno defendía estas medidas como parte de un proceso de justicia revolucionaria. En paralelo, Guevara comenzó a asumir cargos de mayor alcance político y económico. Fue designado presidente del Banco Nacional de Cuba, un nombramiento que sorprendió a muchos, ya que su formación era médica y no financiera. Ante la pregunta sobre por qué había aceptado el puesto, respondió con ironía que lo había hecho porque nadie más quería el cargo. A pesar de esa modestia inicial, asumió la tarea con disciplina y con un objetivo claro: cortar la dependencia económica de Cuba respecto a Estados Unidos y reorientar sus relaciones hacia países con gobiernos socialistas o dispuestos a ofrecer un trato más igualitario. La política económica impulsada por el nuevo gobierno buscaba transformar las bases productivas del país. Guevara participó activamente en la reforma agraria, que redistribuía tierras y buscaba romper el latifundio que había mantenido a gran parte del campesinado en la pobreza. También impulsó proyectos de industrialización para reducir la dependencia del azúcar como principal fuente de ingresos, apostando por diversificar la economía. Estas medidas, sin embargo, enfrentaron enormes desafíos: la falta de infraestructura, la escasez de técnicos especializados y el creciente aislamiento internacional complicaban la implementación de los planes. Su papel no se limitaba a la administración. Guevara entendía que la revolución debía consolidarse también en el terreno internacional, y por eso comenzó a representar a Cuba en viajes diplomáticos a países de Europa, África y Asia. Su estilo directo y su imagen de combatiente lo hacían destacar en cada encuentro, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la diplomacia revolucionaria. Visitó la Unión Soviética, China, Egipto y varios países africanos, buscando acuerdos comerciales y apoyo político. Estos viajes no solo reforzaban la posición de Cuba, sino que también alimentaban su visión de una lucha antiimperialista a escala global. En el interior del país, Guevara promovía una ética de trabajo voluntario. Creía que la construcción del socialismo debía ir acompañada de una transformación moral de las personas, en la que el compromiso colectivo estuviera por encima del beneficio individual. Él mismo participaba en jornadas de trabajo en fábricas y campos, cortando caña o cargando sacos, como una forma de predicar con el ejemplo. Esa actitud reforzaba su imagen de dirigente austero y dedicado, aunque no todos compartían su visión sobre la rapidez y el alcance de los cambios propuestos. El Che también impulsó campañas de alfabetización, programas de salud y proyectos de desarrollo comunitario. Su concepción de la revolución no se limitaba a cambiar estructuras económicas, sino que buscaba elevar el nivel cultural y la conciencia política de la población. Para él, la educación era una herramienta tan importante como el fusil, porque garantizaba que las nuevas generaciones defendieran y profundizaran las conquistas alcanzadas. Sin embargo, las tensiones internas comenzaron a hacerse visibles. La gestión económica no siempre daba los resultados esperados, y algunos de sus planes industriales fracasaban por problemas logísticos o falta de preparación técnica. La relación con la Unión Soviética, aunque estratégica, generaba fricciones, ya que el Che era crítico con ciertos aspectos del modelo soviético y con la dependencia excesiva que podía generar. Esta postura lo alejaba de las corrientes más pragmáticas dentro del propio gobierno cubano. A pesar de esas dificultades, su figura seguía siendo central. En los primeros años de la revolución, Guevara se convirtió en un referente para movimientos insurgentes en distintas partes del mundo. Delegaciones de jóvenes militantes de América Latina, África y Asia llegaban a Cuba buscando formación y apoyo, y muchos veían en el Che un modelo de compromiso revolucionario total. Sus discursos, cargados de convicción
y llamados a la acción circulaban más allá de las fronteras cubanas, inspirando a quienes buscaban desafiar regímenes opresivos. El trabajo administrativo, sin embargo, comenzaba a pesarle. Acostumbrado a la acción directa, a la vida en campaña y a los riesgos del combate, el día a día de los despachos le resultaba cada vez más ajeno. Aunque seguía cumpliendo sus funciones con disciplina, su mirada estaba puesta más allá de la isla, en escenarios donde la revolución aún estaba por nacer. El ideal de extender la lucha a otros países empezaba a ganar fuerza en su pensamiento, impulsado por la convicción de que la supervivencia de Cuba dependía también de que surgieran movimientos similares en otras regiones. El Che de aquellos años ya no era únicamente el comandante de la Sierra Maestra. Era ministro, diplomático, teórico del socialismo y referente internacional, pero conservaba intacta la voluntad de arriesgar su vida por una causa. Y mientras en La Habana se consolidaban las instituciones del nuevo Estado, en su interior crecía la certeza de que su lugar no estaría siempre en una oficina, sino en el frente de una nueva batalla. Proyección internacional y visión socialista. A comienzos de la década de 1960, la figura de Ernesto Guevara ya había trascendido las fronteras de Cuba. La prensa internacional lo presentaba como el rostro visible de la revolución junto a Fidel Castro, y su imagen de guerrillero, combinada con su papel como ministro y diplomático, lo convertía en un personaje singular. Alguien capaz de negociar acuerdos comerciales en un traje formal y al día siguiente, ponerse la chaqueta verde olivo para cortar caña junto a obreros y campesinos. Esa dualidad lo hacía particularmente atractivo para movimientos políticos y jóvenes militantes de distintos rincones del mundo. Su participación en la política exterior de Cuba fue intensa. Desde el primer momento, entendió que la supervivencia de la revolución dependía de romper el cerco diplomático y económico impuesto por Estados Unidos, y para ello era necesario tejer una red de aliados en todos los continentes. Viajó a la Unión Soviética para consolidar acuerdos de comercio y suministro de petróleo. Visitó China para estrechar lazos ideológicos y participó en cumbres de países no alineados, convencido de que Cuba podía desempeñar un papel activo en la articulación de un bloque de naciones que resistiera las presiones de las grandes potencias. En cada viaje, Guevara se mostraba como un interlocutor directo y sin eufemismos. Hablaba con franqueza incluso cuando sabía que sus opiniones podían incomodar, y esto le ganó tanto admiradores como detractores. En Moscú, por ejemplo, expresó su desacuerdo con la tendencia a priorizar el comercio en términos puramente económicos, recordando que la solidaridad entre países socialistas debía medirse también por su compromiso con las luchas de liberación en otras partes del mundo. En Pekín, mostró interés en la experiencia de la Revolución China, pero tampoco dejó de plantear diferencias sobre la estrategia internacional. Uno de los momentos más emblemáticos de esta etapa fue su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1964. Con un discurso contundente, denunció las agresiones de Estados Unidos contra Cuba, criticó la explotación de los países del tercer mundo y apoyó abiertamente las luchas de independencia en África y Asia. La imagen del Che en la ONU, hablando con el mismo tono firme que utilizaba en los campos de batalla, quedó grabada en la memoria de quienes lo escucharon. Su pensamiento político maduraba en paralelo a su experiencia diplomática. Creía que la revolución cubana no podía limitarse a garantizar la soberanía de la isla. Debía convertirse en un motor para impulsar cambios similares en otros países. En sus escritos y discursos, desarrolló la idea de crear 2, 3, muchos Vietnam. Un llamado a multiplicar los focos de resistencia armada contra el imperialismo en diferentes regiones, de modo que las potencias no pudieran concentrar sus fuerzas en un solo punto. Esta visión
profundamente internacionalista, lo colocaba en un lugar distinto incluso dentro del propio liderazgo cubano, que en ocasiones debía equilibrar la retórica revolucionaria con la prudencia diplomática. Su relación con la Unión Soviética fue cordial, pero marcada por desacuerdos. Valoraba su apoyo a Cuba, pero criticaba lo que consideraba una falta de compromiso activo con las luchas revolucionarias fuera de Europa del Este. Tampoco compartía la tendencia de algunos países socialistas a reproducir modelos económicos que, en su opinión, favorecían desigualdades internas y fomentaban el individualismo. Defendía una concepción del socialismo basada en la transformación simultánea de la economía y de la conciencia, en la que el trabajo voluntario y la educación política tuvieran un papel central. Durante sus viajes por África, Guevara mostró un interés particular por los procesos de descolonización. Visitó Argelia, Guinea, Ghana, Mali, Congo, Brazzaville y Egipto, reuniéndose con líderes como Ahmed Ben Bella y Gamal Abdel Nasser. Observaba con atención las estrategias que estos países adoptaban para consolidar su independencia y veía en sus luchas un espejo de la situación latinoamericana. En Argel, en 1965, pronunció un discurso que sintetizaba buena parte de su pensamiento. Instó a la unidad de los países del tercer mundo y criticó la complacencia de ciertos gobiernos socialistas con el orden económico internacional. En el plano interno, esta etapa también estuvo marcada por tensiones. Mientras Guevara impulsaba un enfoque más radical de la política exterior, algunos sectores del gobierno cubano temían que esa postura provocara represalias aún mayores de parte de Estados Unidos o que complicara las relaciones con la Unión Soviética. No era un secreto que, para el Che, la coherencia ideológica debía estar por encima de la conveniencia táctica, y eso lo llevaba a tomar posiciones que podían generar fricciones. La proyección internacional del Che no se limitaba a la diplomacia oficial. También participaba en el entrenamiento de guerrilleros de distintos países que llegaban a Cuba para prepararse en tácticas de combate, logística y organización política. Muchos de esos jóvenes veían en él no solo a un comandante experimentado, sino a un maestro dispuesto a transmitir lo aprendido en la Sierra Maestra y en los años posteriores. Pero esa misma vocación de formar y motivar a otros terminó despertando en él una inquietud imposible de ignorar. Si podía inspirar a tantos a tomar las armas en sus propios países, ¿por qué no volver él mismo al frente de batalla? El Che sentía que su lugar natural estaba junto a quienes luchaban directamente contra el poder establecido, y que su ejemplo valdría más en la selva o la montaña que en cualquier oficina ministerial. A mediados de 1965, esa idea comenzó a tomar forma concreta. Su participación en actos oficiales disminuyó y empezó a ausentarse de la vida pública cubana. Las especulaciones sobre su paradero crecían, mientras él preparaba en secreto una nueva etapa de su vida. Esta vez, el escenario sería un continente distinto, con desafíos culturales, geográficos y políticos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. La etapa que estaba por comenzar no sería simplemente un capítulo más en su carrera revolucionaria. Era, en cierto sentido, el regreso al origen. La decisión de estar en primera línea, lejos de la seguridad relativa de La Habana, para volver a enfrentarse al riesgo y a la incertidumbre de la guerra irregular. Guerrilla en el Congo y salto a Bolivia. En la primavera de 1965, Ernesto Guevara desapareció casi por completo de la escena pública cubana. No hubo comunicados oficiales explicando su ausencia, y en los medios de comunicación internacionales se multiplicaban las conjeturas. Algunos afirmaban que había muerto en combate, otros que estaba de incógnito en algún país latinoamericano, y no faltaban quienes sostenían que se encontraba en la Unión Soviética. La realidad
cuidadosamente guardada en el más absoluto secreto, era que el Che se preparaba para iniciar una nueva expedición militar, esta vez en el continente africano. El destino elegido fue el Congo, un país sumido en el caos tras su independencia de Bélgica en 1960. Allí, el asesinato del líder independentista, Patrice Lumumba, había desatado una guerra civil en la que se mezclaban rivalidades internas y la injerencia de potencias extranjeras. Para Guevara, el Congo representaba un campo de batalla simbólico. Era África, cuna de la humanidad y víctima de siglos de colonialismo, y también un territorio estratégico donde podía abrirse un nuevo frente de lucha contra el imperialismo. Su llegada se realizó bajo una identidad falsa, pasando por varios países antes de establecer su base de operaciones en una zona selvática junto al lago Tanganica. Lo acompañaba un grupo reducido de combatientes cubanos, todos con experiencia en la Sierra Maestra, que tenían la misión de entrenar y asesorar a las fuerzas rebeldes congoleñas que combatían al gobierno apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Sin embargo, desde el principio, la realidad en el terreno se mostró mucho más compleja de lo que las expectativas iniciales habían imaginado. Las facciones rebeldes carecían de unidad política y de disciplina militar, y la cadena de mando estaba debilitada por rivalidades personales y ambiciones locales. Muchos combatientes congoleños llegaban a los campamentos armados, pero sin una formación mínima que les permitiera sostener enfrentamientos prolongados. Guevara, acostumbrado a la dureza de la Sierra Maestra, se encontró con una moral fluctuante, donde la falta de cohesión interna se sumaba a la presión constante de las fuerzas enemigas. El entorno natural era otro adversario formidable. La selva tropical imponía un clima extremo, lluvias torrenciales que anegaban los caminos, calor sofocante durante el día, humedad permanente que deterioraba las armas y proliferación de enfermedades como la malaria. El propio Guevara, con su salud ya afectada por el asma, tuvo que enfrentar varias crisis, sin dejar por ello de coordinar operaciones y redactar informes que enviaba a La Habana. Pese a las dificultades, intentó establecer un entrenamiento sistemático, mejorar la logística y planificar acciones que permitieran ganar terreno. Pero cada avance se veía socavado por la deserción de combatientes locales, las disputas entre jefes rebeldes y la intervención directa de fuerzas extranjeras que proveían de armamento y asesoría al gobierno congoleño. Guevara registró en su diario la frustración de luchar en un terreno donde la voluntad de combatir parecía diluirse ante las adversidades, y donde el sentido de unidad era tan frágil como las alianzas políticas que lo sostenían. Después de varios meses de intentos infructuosos, y viendo que la situación no mostraba signos de mejora, tomó la decisión de retirarse. No fue una salida precipitada, sino una retirada planificada para evitar bajas innecesarias. En noviembre de 1965, cruzó nuevamente fronteras y emprendió el regreso clandestino a Cuba, llevando consigo no una victoria militar, sino una serie de lecciones duras sobre la importancia de la cohesión política y la preparación antes de emprender una guerra revolucionaria. De regreso en la isla, pasó un tiempo en la clandestinidad, reflexionando sobre el fracaso en África y pensando en el próximo escenario. Su convicción de que la lucha armada debía expandirse más allá de Cuba permanecía intacta, pero ahora estaba reforzada por la experiencia de que no bastaba con el entusiasmo o el apoyo externo. Era necesario contar con una base social sólida, una estructura política clara y una estrategia adaptada al terreno y la cultura locales. En ese proceso de análisis, surgió la idea de abrir un foco guerrillero en Sudamérica. Bolivia apareció como una opción estratégica por su ubicación geográfica, en el corazón del continente, y por su historia de conflictos sociales y explotación minera.
Guevara razonaba que una insurgencia allí podría extenderse a países vecinos y generar una dinámica continental, algo que había soñado desde sus primeros viajes como joven médico. La operación se preparó con el mismo secretismo que la del Congo. Adoptando una nueva identidad, Adolfo Mena González, comerciante uruguayo, el Che ingresó a Bolivia en noviembre de 1966. Se estableció en una zona remota del sureste del país, en la región de Ñancahuazú, y comenzó a organizar el campamento guerrillero junto a un grupo mixto de combatientes cubanos y bolivianos. El plan inicial era establecer contacto con el Partido Comunista de Bolivia para coordinar acciones y reclutar nuevos miembros. Pero las tensiones políticas internas y la desconfianza mutua impidieron que esa alianza prosperara. Las primeras incursiones guerrilleras se realizaron en los meses siguientes, obteniendo algunas victorias iniciales contra pequeñas patrullas del ejército boliviano. Sin embargo, la falta de apoyo local pronto se hizo evidente. Los campesinos de la región, temerosos de represalias, evitaban colaborar, y la información sobre los movimientos de la guerrilla llegaba con rapidez a las autoridades. Al mismo tiempo, el ejército boliviano recibió entrenamiento y equipamiento de Estados Unidos, que envió asesores militares y agentes especializados en contrainsurgencia. El aislamiento se volvió cada vez más severo. Las enfermedades, la escasez de alimentos y las dificultades para reclutar nuevos combatientes desgastaban la moral del grupo. Guevara, consciente de que la situación se deterioraba, mantuvo su autoridad y su disciplina, pero sus diarios reflejan la preocupación creciente por la falta de perspectivas. El plan de extender la insurgencia a gran escala se veía cada vez más lejano, y la presión militar aumentaba día a día. A mediados de 1967, el cerco sobre la guerrilla se cerró. Los enfrentamientos se hicieron más frecuentes y las bajas comenzaron a acumularse. El Che, enfermo y debilitado, seguía moviéndose con su grupo reducido, buscando un punto de escape que nunca llegaría. La experiencia boliviana, como la del Congo, mostraba lo difícil que era encender un movimiento revolucionario sin un respaldo social amplio y sin condiciones políticas favorables. Pero también ponía de manifiesto su determinación de mantenerse en la lucha hasta el final. El desenlace estaba cerca, y en las quebradas y selvas de Bolivia se escribiría el último capítulo de su vida. No como un cierre abrupto, sino como la conclusión inevitable de un camino que había elegido recorrer sin reservas, convencido de que la coherencia entre ideas y acciones era para él un principio irrenunciable. Captura en la higuera y nacimiento del mito. A comienzos de octubre de 1967, la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia se encontraba en una situación límite. El ejército boliviano, con asesoría directa de las fuerzas especiales estadounidenses, había logrado cercar las zonas donde operaban los insurgentes, cerrando rutas de escape y bloqueando el acceso a alimentos y medicinas. Los días de hostigamiento constante, la escasez de recursos y el desgaste físico habían reducido al grupo a poco más de una veintena de combatientes exhaustos, muchos de ellos enfermos o heridos. El 7 de octubre, después de semanas de maniobras evasivas, la guerrilla acampó en la quebrada del Yuro, un estrecho paso rodeado de vegetación espesa y terreno abrupto. No sabían que el ejército los había seguido de cerca y que un batallón de élite estaba a punto de cerrar la trampa. Al amanecer del día siguiente, los disparos comenzaron a resonar entre las laderas. La emboscada fue fulminante. Las tropas bolivianas, guiadas por información precisa, abrieron fuego desde posiciones elevadas, cortando toda posibilidad de retirada. En medio del combate, el Che fue alcanzado en la pierna, lo que le impidió desplazarse con rapidez. Su fusil se inutilizó por un disparo y quedó reducido a su pistola, pero pronto se vio rodeado.
El capitán Gary Prado, al frente de las fuerzas bolivianas, lo reconoció de inmediato. Según los testimonios, Guevara se identificó sin mostrar miedo, pronunciando las palabras: «Soy el Che. No me maten, valgo más vivo que muerto». Fue llevado bajo custodia, junto a otro guerrillero capturado, a la pequeña aldea de La Higuera, donde sería retenido en la escuela local. La noticia de su captura llegó rápidamente a los mandos militares y a la misión estadounidense presente en la región. Los interrogatorios comenzaron casi de inmediato, pero los oficiales se encontraron con un prisionero que, pese al cansancio y las heridas, mantenía una actitud desafiante. Contestaba lo justo, con tono firme, y rechazaba colaborar con información que comprometiera a sus compañeros o a sus contactos. Esa misma noche, en los cuarteles de Valle Grande, se discutía qué hacer con él. El alto mando boliviano, presionado por la CIA, decidió que no sería trasladado a otra prisión ni juzgado públicamente. La orden era clara: debía ser ejecutado para evitar que su presencia se convirtiera en un foco de agitación internacional. La mañana del 9 de octubre, en la escuela de La Higuera, Guevara pasó las horas finales conversando brevemente con algunos de sus captores y escribiendo mensajes para sus hijos. Los relatos de quienes estuvieron allí coinciden en que no pidió clemencia ni mostró signos de desesperación. A las 11:30, el sargento Mario Terán recibió la orden de realizar la ejecución. Nervioso, tardó en reunir el valor para entrar en el aula. Según los testimonios posteriores, el Che lo miró fijamente y pronunció su frase más recordada: «Dispare, que va a matar a un hombre». Los disparos retumbaron en la pequeña habitación. Guevara cayó, y con él se cerraba un capítulo de su vida que había comenzado mucho antes, en las sierras de Altagracia y en los caminos polvorientos de América Latina. Su cuerpo fue trasladado a Valle Grande, donde lo expusieron públicamente como prueba de su muerte. Las fotografías tomadas en la lavandería del hospital, con el torso descubierto, la barba y la expresión serena, recorrieron el mundo y dieron lugar a una imagen que evocaba referencias casi religiosas. Para muchos, aquella postura recordaba las representaciones clásicas de Cristo, y ese paralelismo visual alimentó la construcción inmediata del mito. Las autoridades bolivianas intentaron borrar cualquier rastro físico que pudiera convertirse en lugar de peregrinaje. El cuerpo fue enterrado en secreto, y su paradero permaneció desconocido durante décadas. Sin embargo, lejos de eliminar su presencia, la ejecución lo multiplicó simbólicamente. En cuestión de semanas, su figura apareció en carteles, murales y publicaciones en distintos países. Movimientos estudiantiles, organizaciones obreras y grupos insurgentes lo adoptaron como emblema de resistencia, y su rostro, inmortalizado por la célebre fotografía de Alberto Korda, se convirtió en uno de los iconos más reproducidos del siglo XX. En Cuba, la noticia de su muerte fue recibida con una mezcla de dolor y orgullo. Fidel Castro anunció oficialmente su caída en combate y lo proclamó como ejemplo supremo de entrega revolucionaria. El discurso fúnebre, transmitido por radio y televisión, no solo exaltaba sus hazañas militares, sino que llamaba a las nuevas generaciones a mantener vivo su legado. A partir de entonces, el Che dejó de ser únicamente un hombre para convertirse en símbolo. En las décadas siguientes, su figura atravesó fronteras ideológicas. Para unos, encarnaba la pureza de un ideal llevado hasta las últimas consecuencias. Para otros, representaba la utopía irrealizable de un mundo sin explotación. Lo cierto es que su imagen logró algo inusual: permanecer vigente tanto en el imaginario político como en la cultura popular, inspirando desde manifestaciones y luchas armadas hasta obras de arte,
canciones y películas. Con el tiempo, en 1997, sus restos fueron localizados en Bolivia y trasladados a Cuba, donde recibieron sepultura en un mausoleo en Santa Clara, la ciudad que había sido escenario de su victoria más célebre. Aquella ceremonia, cargada de simbolismo, cerraba un ciclo histórico, pero no ponía fin a la influencia de su figura. A más de medio siglo de su muerte, la vida y el final de Ernesto Guevara siguen generando debates, estudios y pasiones. Su historia, marcada por la coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía, por la voluntad de vivir según sus convicciones y aceptar las consecuencias de sus actos, dejó una huella difícil de igualar. Y aunque su cuerpo cayó en la pequeña escuela de La Higuera, su imagen y sus ideas continuaron viajando, reinventándose en cada generación que buscaba en su rostro barbado y su mirada intensa un recordatorio de que, en ciertos momentos de la historia, hay hombres que deciden ir hasta el final sin retroceder. Y así, hemos recorrido juntos la vida de Ernesto Che Guevara, desde sus primeros días en Argentina hasta su final en las montañas bolivianas y la construcción del mito que lo rodea. Si esta historia te ha resultado interesante, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte nuestros próximos relatos. Buenas noches.